Hola, hoy vamos a continuar con el tema de modelo de redes y vamos a ver el siguiente método para resolverlo. El método número 3 que vamos a ver es el método de flujo máximo. Las características que nos van a ayudar a distinguir entre los problemas para saber cuándo utilizar el método de flujo máximo es que se va a presentar en el modelo de redes un posible origen y un destino, va a tener arcos dirigidos y se va a buscar maximizar el flujo posible entre el punto de origen y el punto destino. Ahora nuestra tabla de iteraciones va a estar compuesta por el número de iteración, la ruta o los valores y también el valor de ruta menor, que vamos a ir seleccionando el dato menor en la ruta. Para ver este método de forma más clara vamos a resolver un problema. El problema 1 nos dice, determina el flujo de gasolina máximo que llegará a las diferentes gasolineras. En este caso nosotros tenemos 3 gasolineras y un punto de inicio que es Pemex. El problema se va a terminar cuando no exista ya ninguna ruta que sea posible utilizar para llegar a las gasolineras. Entonces vamos a empezar por construir la tabla de iteraciones, que es la número 1. Y vamos a empezar con nuestro punto de origen, que sería Pemex. Si bien nosotros tenemos 4 posibles conexiones con Pemex, que es el nodo A, el nodo B, el C o el D, pero como estamos hablando de flujo máximo, vamos a tomar siempre el dato mayor. En este caso es el 40. Por lo tanto, vamos a seleccionar el nodo A. Y en nuestra ruta vamos a empezar por colocar Pemex 40. En este caso yo lo puse como una P40. Y seleccionamos el nodo A. Después del nodo A tenemos dos opciones, ir al nodo E o al nodo F. Agarramos el mayor, que es 18, y sería el siguiente paso en mi ruta, a 18. Después de la F vamos a pasar al nodo N con un recorrido de 5 y lo colocamos en la ruta F5. Por último tenemos un N que va a la gasolinera 1 con un valor de 6 y lo colocamos en la ruta N6. Y finalmente llegamos a la gasolinera 1. Después debemos de ver cuál es el valor menor en nuestra ruta. En este caso el valor más pequeño es un 5. Por lo tanto es el dato que vamos a colocar de este lado. Ahora el siguiente paso es restar ese valor menor a la ruta que seleccionamos. Empezamos de Pemex al punto A, le vamos a quitar 5 y el nuevo valor es un 35. Después del A a la F le vamos a quitar 5, era 18, entonces van a ser 13 ahora el nuevo valor. Después del nodo F al nodo N le quitamos 5 y nos va a quedar 0. Y del nodo N a la gasolinera le quitamos 5 y nos va a quedar un nuevo valor de 1. Entonces ahora, como ya tenemos un 0, ya no vamos a poder utilizar la ruta o la conexión que va del nodo F al N. Y continuamos con otra siguiente iteración. Ok, para la iteración número 2, de nuevo partimos de nuestro punto de origen, que es Pemex, para ver cuál es la siguiente ruta que podemos hacer. Y de nuevo seleccionamos el dato menor. Tenemos 35, 20, 30 y 12. En este caso el dato menor es un 35, por lo tanto va a ser el primer punto de mi ruta, Pemex 35. Después de la A tenemos dos opciones, el 13 y el 15, pero el 13 ya no lo consideramos porque ya tenemos un 0 que nos va a impedir seguir con la ruta. Entonces seleccionamos el dato 15 y sería A15. Después tenemos el nodo o la conexión que va del nodo E a la M con un valor de 9, por lo tanto lo ponemos en la ruta E9. Y después de la M llegamos a la gasolinera 1 con un valor de 7, M7, gas 1. Y de nuevo seleccionamos el dato menor de esa ruta, que en este caso ahora sería un 7.
Ahora, la ruta que hicimos le tenemos que quitar el dato menor, que es un 7. Iniciamos, teníamos un 35, le quitamos 7 y ahora el nuevo dato sería 28. De la conexión A a la E le quitamos 7 y nos queda un nuevo dato de 8. De la conexión E a la M le quitamos 7 y nos queda un valor de 2. Y de la conexión M a la gasolinera 1 le quitamos 7 y nos queda 0. Por lo tanto, ya tenemos bloqueada ahora esta ruta, ya no podemos considerarla porque ya no es posible llegar a ella. Ahora de nuevo partimos del punto de origen, que es Pemex, y seleccionamos el valor mayor. Ahora el dato mayor sería un 30, que es la siguiente ruta que vamos a hacer, y empezamos a colocarlo. P30. Después tenemos el nodo C como dos opciones, la del nodo I y la del nodo J. Agarramos el mayor, que es el 10, y lo ponemos en la ruta C10. Después tenemos del nodo J dos opciones, la que va al nodo P o la que va al nodo Q. El nodo Q es mayor, por lo tanto ponemos un J2. Y del nodo Q vamos a la gasolinera 3 con un valor de 3. Por lo tanto, ponemos en la ruta Q3, gasolinera 3. Y seleccionamos de nuevo el dato menor, que en este caso es un 2. Ahora el 2 se lo tenemos que restar a todos los valores de la ruta que seleccionamos. De Pemex al punto C le quitamos 2 y el nuevo valor sería 28. De C a J le quitamos 2, el nuevo valor sería un 8. Del nodo J al nodo Q le quitamos 2 y tenemos un 0. Y del nodo Q a la gasolinera 3 le quitamos 2 y tenemos un 1. Ahora ya no podemos utilizar la conexión JQ porque ya tenemos un 0, por lo tanto esta queda bloqueada. Y continúa el problema ya que todavía tenemos rutas que nos permitan llegar a alguna de las gasolineras. Recuerden que el problema termina hasta que hayamos bloqueado todas las rutas posibles con algún 0. Entonces ahora partimos de nuevo del punto de origen, que sería Pemex, y elegimos el dato mayor. En este caso el dato mayor es un 28. El punto que va de Pemex al nodo A, que es 28, ya no lo podemos utilizar porque ya tenemos bloqueadas las rutas que van del punto M a la gasolinera y del nodo F al N, por lo tanto ya no vamos a poder entrar a alguna gasolinera. Entonces vamos a seleccionar la conexión que va de Pemex al punto C, que es un valor de 28 y lo colocamos en la ruta P28. Después tenemos dos opciones, la del nodo I y la del nodo J. Seleccionamos el mayor, que sería el nodo I con un valor de 9 y lo colocamos en la ruta C9. Después del nodo I vamos al nodo P con un valor de 2 y lo colocamos en la ruta I2. Y del nodo P vamos a la gasolinera 2 con un valor de 3 y lo colocamos P3 gasolinera 2. Y seleccionamos el dato menor, que es un 2 en la ruta, y lo colocamos en la tabla. Y el 2 es el dato que le vamos a ir restando a la ruta que seleccionamos. Ahora vamos a tener del punto Pemex al nodo C un valor de 26, del C al nodo I un valor de 7, del nodo I al nodo P un valor de 0 y del nodo P a la gasolinera 2 un 1. Ahora tenemos bloqueada la ruta IP porque ya tenemos un 0, por lo tanto no la podemos utilizar ya. Ahora en nuestra siguiente tabla volvemos a seleccionar el dato mayor, que en este caso sería el 26 porque recuerden que el 28 ya bloqueamos todas las rutas. Ahora vamos a seleccionar de el punto Pemex al nodo C con 26 y lo colocamos en la ruta. Después del nodo C vamos a elegir el mayor, que sería el 8, que va del nodo C al nodo J y lo ponemos en la ruta C8. Después tenemos el nodo J y elegimos el mayor, que es
la conexión del nodo J con el nodo P con un valor de 1 y lo colocamos en la ruta J1. Y finalmente vamos del punto o del nodo P a la gasolinera 2 con un valor de 1 y lo colocamos en la ruta P1 gasolinera 2. Y seleccionamos el dato menor, que en este caso es un 1. Ahora debemos de quitarle ese 1 a todos los valores en la ruta que seleccionamos. Del nodo Pemex al nodo C le quitamos 1 y el nuevo valor sería 25. Después del nodo C al nodo J le quitamos un 1 y el nuevo valor sería 7. Del nodo J al nodo P le quitamos un 1 y el nuevo valor sería 0. Y del nodo P a la gasolinera 2 le quitamos un 1 y el nuevo valor sería 0. Hasta el momento hemos bloqueado la ruta que va del nodo M a la gasolinera 1, la ruta que va del nodo F a la N, la ruta que va del nodo P a la gasolinera 2, la ruta que va del nodo J al nodo P y la ruta que va del nodo J al nodo Q. Pero todavía tenemos rutas posibles para llegar a las gasolineras, como la del nodo O, la del nodo R. Entonces continuamos con el problema. Muy bien, ahora de nuevo seleccionamos el dato mayor. Si vemos, el dato mayor es un 25, pero ya bloqueamos todas las rutas posibles para llegar a las gasolineras. Entonces ahora el nuevo dato mayor sería un 20. Y lo colocamos en la ruta P20. Después tenemos dos opciones, la del nodo G y la del nodo H. Agarramos el mayor, que sería de B a G, y lo colocamos en la ruta con un B10. Después tenemos dos opciones, ir de G a N o de G a O. En este caso agarramos el mayor, que sería ir de G a O con un valor de 8 y lo colocamos en la ruta G8. Y después vamos del nodo O a la gasolinera 2 con un valor de 4 y lo colocamos en la ruta O4 gasolinera 2. Y seleccionamos el dato mayor, que en este caso es un 4. Ahora ese 4 lo iremos restando de la ruta que seleccionamos. Del nodo P al B le quitamos 4 y el nuevo valor sería un 16. Del B al G el nuevo valor sería un 6. De G a O el nuevo valor sería un 4. Y de O a la gasolinera 2 el nuevo valor sería un 0. Por lo tanto, ya bloqueamos otra ruta más. Ahora volvemos a seleccionar el dato mayor desde nuestro punto de origen, que el dato mayor sería un 16. De nuevo agarramos el mayor, en este caso ya no podemos agarrar el 9 porque la ruta de la O a la gasolinera 2 está bloqueada con un 0. Por lo tanto agarramos la conexión de B a G y lo ponemos en la ruta P16, B6. Después tenemos dos opciones de G a N y de G a O. Pero la conexión de GO ya no la consideramos porque la tenemos bloqueada. Por lo tanto, seleccionamos la ruta GN con un valor de 7 y lo colocamos G7. Después tenemos la conexión del nodo N a la gasolinera 1 con un valor de 1 y lo colocamos en la ruta N1 gasolinera 1 y seleccionamos el dato menor, que en este caso es un 1. Y ahora vamos a ir restando un 1 a todos los valores en la ruta que seleccionamos. De Pemex a B le quitamos un 1 y ahora el nuevo valor sería un 15. De B a G el nuevo valor sería un 5. De G a N el nuevo valor sería un 6. Y de N a la gasolinera 1 el nuevo valor sería un 0. Por lo tanto, hemos bloqueado otra ruta más. Con esto ya solo nos quedan las rutas que van de Pemex al punto D. Entonces, como ya todas las demás rutas están bloqueadas, seleccionamos el punto P al D con un valor de 12 y lo colocamos en la ruta.
Después tenemos dos opciones, ir de D a K o ir de D a L. Agarramos el mayor, que sería el 6, y lo colocamos en la ruta. De D a K con un valor de D6. Después de K vamos al nodo Q con un valor de 4 y lo colocamos en la ruta K4. Y después del nodo Q llegamos a la gasolinera 3 con un valor de 1 y lo colocamos en la ruta Q1 gasolinera 3 y seleccionamos el dato menor, que es un 1. Ahora ese 1 es el dato que vamos a ir restando en la ruta que seleccionamos. Ahora el 12 pasa a ser un 11, la conexión de acá se vuelve un valor de 5, de K a Q se vuelve un 3 y de Q en la gasolinera 3 se vuelve un 0. Por lo tanto, queda bloqueada una ruta más y solo nos queda disponible una ruta que va de Pemex al punto B. Ahora de nuevo seleccionamos nuestro dato mayor, que sería un 11, y lo colocamos en la ruta P11. Después del nodo D vamos al dato mayor, que vemos que es un 5, pero ya no lo podemos utilizar porque la ruta Q a la gasolinera 3 ya está bloqueada. Entonces agarraremos el nodo L con un valor de 3 y lo ponemos en la ruta D3. Después de L, de nuevo, no podemos agarrar ya el nodo Q y agarramos el nodo R con un valor de 6 y lo ponemos en la ruta L6. Finalmente del nodo R se va a la gasolinera 3 con un valor de 9 y lo ponemos en la ruta R9 gasolinera 3 y seleccionamos el dato menor, que sería un 3. Y ya por último restamos S3 a todos los valores en la ruta. De Pemex al punto D le quitamos 3, ahora serían 8. De D a L se convierte en 0, de L a R se convierte en 3 y de R a la gasolinera 3 se convierte en 6. Ahora sí hemos bloqueado este nodo de aquí que va del nodo D al nodo L y ya tenemos todos los puntos bloqueados como posibles rutas o conexiones que vayan de Pemex a alguna de las gasolineras. Por lo tanto, nuestro problema ya concluyó, ya que no hay ninguna otra ruta posible que podamos utilizar para llegar a alguna gasolinera. Finalmente, construiremos una tabla de resultados para ver cuál va a ser nuestro flujo máximo, donde vamos a colocar el número de las iteraciones y las rutas que fuimos seleccionando en cada una de ellas, así como colocar el dato menor de cada una de las iteraciones. Al último, solamente sumamos todos los datos menores que seleccionamos en cada una de las iteraciones y esa sería nuestra respuesta. En este caso, el resultado será que el flujo máximo que se puede tener en las gasolineras es de 26 litros por segundo y así es como concluye nuestro problema. Y esto sería todo en cuanto al tercer método para el modelo de redes, que es el flujo máximo. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video para ver el último método en el modelo de redes. Gracias.